Buenos días a todos. ¿Quieren por favor abrir sus Biblias a el Evangelio de Juan? Y hoy vamos a iniciar con una oración. Si quiere por favor incline su rostro por unos minutos mientras oramos. Señor, Dios de toda gracia, misericordioso, bueno, sabio, perdonador, todopoderoso, y Señor, esta tarde, Señor, nos acercamos a Ti a suplicarte para que nos hables, para que abras el entendimiento y esa palabra que has preparado de antemano nos dé no solamente un conocimiento adicional, sino que seamos transformados, que seamos cambiados, que podamos, Señor, hacer y actuar de acuerdo a lo que Tú esperas de nosotros. Y te pedimos que las palabras que vayan a salir de mi boca sean las palabras que Tú quieres que sean y que lleguen al corazón, a la mente de todos los que están aquí presentes de la forma que Tú esperas. Y si hay algo que diga que no está correcto a Tu palabra, también, Señor, transfórmalo y que llegue de la manera que debe llegar al corazón de mis hermanos. Esto te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Por estos días hemos estado meditando en unos versículos, el versículo 28 al 30 del capítulo 4. Versículo 28 dice: entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será este el Cristo? Y salieron de la ciudad e iban a él. Los que han estado con nosotros por varias semanas sabrán que hemos pasado días meditando en estos versículos, en este encuentro de la mujer samaritana con nuestro bendito y Señor y Salvador Jesucristo. Y nos interesa esta reacción de la mujer, y por eso hemos pasado tiempo en ella. Y nos interesa verlo por varios motivos, porque en esa reacción vemos a un cristiano verdadero, porque en la reacción vemos la simplicidad del Evangelio, porque es la reacción correcta a la revelación de Jesucristo. Y también porque al verlo podemos hacernos una prueba buena, una prueba completa que podemos aplicar a nosotros mismos. Ustedes saben, estamos viviendo en un país que hasta ahora está despertando al evangelio verdadero. Colombia ha sido un país primordialmente católico y por estos días cada vez más secular, pero está despertando al evangelio. Y es su responsabilidad y la mía predicar a Cristo. Sabemos que por medio de la predicación es que se extendió el cristianismo en esos tiempos, en esos primeros años, y es igual como se extiende hoy. Es la predicación la que trae personas a los pies de Cristo. Y esta predicación no solamente se dio con personas paradas en un púlpito predicando, sino con personas comunes y corrientes compartiendo el evangelio por todas partes, de casa en casa, por así decirlo, en la calle, en el lugar de trabajo, a sus familiares, con los amigos. Y aquí muchos de ustedes llegan con sus familias y amigos porque comparten el evangelio. Ese es el ejemplo que encontramos en las Escrituras y es lo que vemos con la mujer samaritana. Esta es una mujer que, habiendo conocido al Señor mismo y habiendo experimentado ciertas cosas, hablando con Él, le dijo: venid, dijo ella, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Esto lo hace porque ella va hasta la ciudad, ella se convence de su pecado y ella dice: ¿no será este el Cristo? Entonces ella va a la ciudad e invita a estos conciudadanos para que vengan a verlo, que vengan a conocerlo, que vengan a escucharlo. Y es acá donde nos encontramos, examinando lo que ha pasado. Y nos paramos en esto porque es la característica natural, como les mostré la semana pasada, de un cristiano: compartir el evangelio. Ahora bien, enfaticé que esta reacción a compartir fue algo espontáneo.
Nuestro Señor no le dijo a ella que lo hiciera, no le obligó a que fuera a invitar a sus conciudadanos. Nadie más lo hizo, los discípulos no lo hicieron, lo hizo instintivamente, espontáneamente, y les di algunos ejemplos similares en las Escrituras. Ella no tuvo que ser entrenada para dar su testimonio, ella no tuvo que ser instruida en un salón de clases para compartir, lo hizo automáticamente, instintivamente, y quiero enfatizar eso, de que esta actividad del cristiano siempre debe salir de adentro, no debe imponerse como un deber, no tiene que ser seducido o encañonado para que lo haga. Si comparte el Evangelio por algún tipo de presión externa o forzado, bueno, eso nos está diciendo algo muy mal de usted. Esto se da de forma natural, se da de forma espontánea, y es lo que la iglesia verdadera ha hecho a lo largo de la historia. No por obligación, sino porque no puede hacer otra cosa más que predicar a Cristo. Y este es un gran principio. Pues bien, después de haber pasado tiempo con esto, hoy quiero que respondamos a una pregunta. ¿Por qué compartió de esta manera espontánea e instintiva? ¿Por qué a ella le nació? Se han preguntado, ¿por qué le nació ese deseo de predicar? ¿Por qué ella al ver a Cristo sale corriendo a la ciudad? Si recuerdan, también lo encontraron, es lo mismo que hicieron los discípulos al principio de sus ministerios, ¿lo recuerdan? Hemos encontrado al Mesías, le dijo Andrés a Pedro, y Felipe a Natanael le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José, lo hemos encontrado, están diciendo ellos. O tomemos las mismas palabras del apóstol Pablo a los romanos en Romanos 1:11. Allí vemos que su anhelo es que los otros conozcan lo mismo que él ha hallado. Porque anhelo, dice Pablo, anhelo veros para impartiros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Pablo lo ha contemplado, Pablo lo ha encontrado, y por eso su anhelo es compartir lo que él mismo había encontrado, lo mismo que él había recibido. Esa es la idea de impartir algún don, es compartir. Y vemos que el cristiano lo hace por necesidad, no se puede callar. Lo debe hacer y lo hace de adentro. No es un deber, lo hace de adentro por un deseo que no lo puede contener. Pero les digo, mis amigos y hermanos, que solo el cristiano lo puede hacer, porque solo él ha sido iluminado con la verdad de Cristo. No puede compartir nada los que todavía están en tinieblas, porque ¿cómo pueden los ciegos guiar a otros ciegos? Claro que no se puede. Si lo hacen, pues ambos van a caer en la zanja. Bueno, ahora está aquí la primera razón por la cual se hace. Ella lo encontró y quería que todos lo conocieran. Pero sigamos meditando alrededor de esto. ¿Qué más conmovió a esta mujer? Esto de que la encontró ya lo vimos la semana pasada. Pero ¿qué más? ¿Qué más adicional a ese deseo interior? Porque es que ella deja el pozo, deja la tinaja y fue a la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Bueno, en estos textos vemos una segunda razón de su acción. Y si lo observa con detenimiento, vemos que ella tenía una comprensión de la singularidad y la gloria de esta persona Jesucristo. Un hombre me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Muy bien, aquí tenemos ante nosotros algo que es de gran importancia, algo que nos ayuda a entender lo que está mal con la iglesia cristiana en la actualidad. La iglesia en la actualidad tiene sus énfasis equivocados y es acá donde deben ser corregidos. Muchos se llaman a sí mismos cristianos, predican, sí, pero no son cristocéntricos y pocas veces vemos a Cristo salir de sus labios. Es como si algún día conociera a un personaje importante y recortando los hechos de ese encuentro, en vez de hablar de ese personaje, habla de otras cosas. Piense en esto. Usted ha sido transportado de alguna forma al año 1730 y se encuentra en la calle con Jonathan Edwards, de frente se lo encuentra. A su regreso al 2024, habla de las calles polvorientas de pronto,
del clima, qué era lo que comían en ese entonces o de cómo eran los edificios. Si así hace, no le cayó el 20. Porque el evento más importante es que vio al más grande de los teólogos que ha existido desde ese entonces en esta parte del mundo. Y no tiene que ser entrenado para decirle a la gente acerca de esto. Si no lo hace es porque no ve la importancia de ese encuentro. No tendría que ser obligado para contárselo a los demás. Lo que sería difícil es que se callara. Sería difícil controlar esa espontaneidad de compartirlo. Y se volvería de pronto hasta fastidioso y molesto porque no para de hablar de Jonathan Edwards. Bueno, eso es lo natural. Eso es algo que es instintivo. Y esa es la reacción de la mujer al conocer a Cristo. Lo único que puede hacer es hablar de Él. Ella lo que quería era hablar de ese encuentro. Ella ha entendido la grandeza, ella ha entendido la gloria, la singularidad de esa persona que ha conocido. Y lo que quiere es que todos lo sepan. Y bien, ahora bien, esto es algo importante que analizar, porque muchos de los problemas surgen porque olvidan exactamente esto, olvidan la objetividad de la fe y son demasiado subjetivos. ¿Y a qué me refiero con eso? A que muchos lo que comunican cuando dicen que están evangelizando son sus experiencias. Enfatizan el momento en que fueron transformados, el momento en que vieron la verdad. Y sí, está bien dar un testimonio de conversión en el contexto apropiado como lo hacemos acá cuando alguien se bautiza. Cuando alguien se bautiza, nos cuenta a todos cómo es que llegó a la conversión. Pero eso no es compartir el Evangelio. El Evangelio es una persona. El Evangelio no es su experiencia de salvación. No son sus experiencias las que debe comunicar, sino la realidad de a quién ha encontrado. Esa es la forma cristiana de comunicarlo. Y por supuesto, es la forma que encontramos en el Nuevo Testamento de comunicarlo. Tomemos, por ejemplo, la exhortación que hace Pablo, el apóstol, a los filipenses. Él les dice en Filipenses 4, regocijaos. Regocijaos, muy bien, regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre, lo dice él. En otras palabras, no los está exhortando a tratar de crear dentro de sí mismos algún sentimiento de felicidad y de regocijo. Eso es siempre lo opuesto a lo que hace el mensaje cristiano. Pero mucha gente es lo que hace. Tratan, por ejemplo, en sus servicios, por medio de la música, animar a la gente. Tratan de mover sus sentimientos con las canciones. Y por eso es que algunos consideran la música de nosotros un poco aburrida, para su gusto, porque están acostumbrados a ser movidos en sus sentimientos por medio de la alabanza, pero lo hacen porque no han entendido. Lo que debe moverlo no son las canciones, lo que debe moverlo es el Señor. No importa si la música es de su gusto o no, no importa si es el ritmo de su predilección o no. El punto es que se regocije, haya o no haya música, haya sentimientos o no, sean buenos o malos momentos en su vida, sea cual sea sus circunstancias, sea cual sea el estado de ánimo en que se encuentre, regocijaos en el Señor siempre, dice Pablo. Nosotros cantamos acerca de Cristo y lo que ha hecho por nosotros, y eso debe regocijarle. La persona de Cristo. Las canciones que nosotros ponemos allí son canciones que están enfocadas a mirar a Cristo, a regocijarnos en Él, a buscar alabarle a Él. Y es lo que sucede con esta mujer. Cuando ella comprende con quién era, con el que hablaba en el pozo, y entiende la gloria de su ser, la movió. Y creó en ella ese deseo de que las otras personas vinieran a verlo, vinieran a escucharlo, como ella misma había tenido el privilegio de hacerlo. Y tengo que enfatizar en esto, porque les digo que en muchos sentidos es lo más importante de todo, la comprensión de quién es Él y qué es lo que Él hizo. Pero comenzamos con la grandiosa y objetiva y gloriosa verdad. En otras palabras, permítame decirlo así, el cristiano en última instancia es la persona que se da cuenta de lo más importante que ha sucedido en este mundo, y es la venida del Hijo de Dios. Hace unos
segundos, unos minutos, hablé de Jonathan Edwards como el gran teólogo de la historia. Puedo hablar de otros predicadores, de grandes misioneros, de grandes militares, de grandes científicos o de grandes reyes. Y en un sentido estaría bien hablar de ellos, porque grandes cosas en este mundo se han hecho por grandes hombres. Y es interesante hablar de las personas que se destacan. Pero el cristiano es un hombre que, aunque entiende acerca de la importancia de estos personajes, lo que domina su mente son los acontecimientos del nacimiento del niño en Belén que fue crucificado y que resucitó al tercer día. Esto es lo que encontramos en los evangelios. Lucas, hablando de su evangelio, hablando del evangelio de Lucas, el que él escribió, él dice: el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hechos 1:1. Hechos se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles, que realmente es el libro de los Hechos del Señor Jesucristo. Pedro, en sus primeras palabras, en su primera predicación, en Hechos 2 lo dice con claridad. Versículo 22 dice: Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Aquí está Jesús, la persona que domina toda la vida de los apóstoles, y eso debe dominar, es lo mismo para cada uno de nosotros, para cada uno de los creyentes. Jesucristo debe dominar toda su vida. Dios, cuando vino la plenitud del tiempo, envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijo. Es lo que debe dominar. Mire la historia, mire hacia atrás, mire el presente, mire el futuro y véalo todo a la luz de Cristo. Cristo dividió la historia como ha dividido todo lo demás, y Él determina y controla todo. Ahora bien, aquí hay un punto en el que obviamente puede estar engañado. Por eso pruébese a sí mismo y pruebe cuando habla a la gente acerca de las circunstancias y condiciones presentes. Cuando mira la vida y cuando mira hacia el futuro o cuando mira la historia, le pregunto cuál es su pensamiento prominente. ¿De qué habla con las demás personas? Porque Jesús es lo único que importa. Es la garantía del futuro. Él es el que controla el presente. Él es el que controla la historia. No hay nada más importante que Cristo. Nada es más importante que los eventos acerca de Cristo. El Hijo de Dios estuvo en este mundo. Dios visitó. Dios vino acá a redimir a su pueblo y lo ha hecho en la persona de su Hijo Jesucristo. Entonces la pregunta ¿es esto lo que domina su pensamiento? ¿Es esto su gloria, el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios? En otras palabras, ¿está perplejo y lleno de asombro ante la persona de Cristo? Usted mismo tiene que responderse. Y es lo que encontramos constantemente en el Nuevo Testamento. Allí todo apunta a Él. Y una vez más, aquí es donde el cristianismo siempre se difiere, es esencialmente diferente a los personajes de este mundo. Porque no se trata de las personas, no se trata ni siquiera de si es feliz o no, de si tiene salud o si no, de si tiene una vida económicamente estable o no, de si es un hombre con poder o no. Es decir, no se trata de mirarse a sí mismo, se trata de mirarlo a Él. Y si no lo mira a Él cuando comparte el mensaje cristiano, pues eso no es compartir. Esto porque el mensaje comienza con la persona bendita de Cristo, esta persona que ha conocido y que ha encontrado. Y la mujer lo dijo: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho, ¿no será este el Cristo? Vengan a verlo, vengan a verlo, vengan a ver a este hombre. Y eso es lo que está impulsando a esta mujer. No solo era un deseo interno de comunicar, no solo fue su experiencia lo que proclamó, sino el carácter de la persona de Cristo. Y no estoy diciendo que nunca hable de su experiencia. Hay lugar para hablar
de lo que Él ha hecho en su vida. Pero no se puede quedar allí. Tampoco digo que solamente deben ser objetivos, porque sus experiencias son una realidad. Lo que digo es que no puede enfatizar lo uno o lo otro solamente. Puede comenzar con los grandes hechos, pruebas y eventos objetivos de la persona de Jesús, pero no solo es eso, porque Jesús no es meramente teórico, académico e intelectual. No. Esta persona es real y usted lo ha experimentado si ha creído en Él. Por eso debe, como la mujer, combinar las dos cosas. Si no lo hace, tiene un cristianismo desequilibrado y debe corregirlo. Muy bien, ¿qué es lo que ella compartió? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué es lo que esta mujer encontró en Cristo? Y lo primero que vemos allí es que ella encuentra en Él autoridad. Es algo que todo el mundo está buscando en estos días, autoridad. Estamos en un mundo lleno de problemas, lleno de dificultades, lleno de complejidades. Estamos rodeados de una verdadera Babel de vicios, todos diciendo que tienen la respuesta. Solo tiene que escucharlos y seguirlos, es lo que dicen, y todo va a estar bien. Sin embargo, pronto se van a dar cuenta de que solo están escuchando las voces de los hombres y nunca obtienen satisfacción. Y notará que ninguno habla con autoridad. Tienen una autoridad asumida, ellos asumen que la tienen. Pero pronto empieza a darse cuenta que ni ellos mismos han encontrado la respuesta. Es una autoridad asumida y espuria. Así que todos están buscando autoridad. Todo el mundo la quiere. No necesito extenderme demasiado en esto, pero este es uno de los problemas más urgentes del mundo en este momento. Y es uno de los mayores peligros en el mundo hoy. Algunos de los mayores desastres han pasado exactamente porque la gente está buscando o tiene ese deseo de que alguien le dé autoridad. Cuando hay problemas, la gente siempre busca una declaración autorizada, un líder autoritario. Ahí es donde, en ese momento, es quizás el mayor peligro de tener una dictadura. Así empezó Hitler, así empezó Chávez, o cualquier dictador que hemos tenido en este mundo, debido a los problemas, a las dificultades. Un hombre se levanta y dice: yo sé que se debe hacer, escúchenme y síganme. Y la gente le sigue, porque están buscando autoridad, quieren una voz. Y ha sido la explicación del éxito del catolicismo romano. El mundo anhela una declaración del cielo, que alguien tenga autoridad. Por eso buscan al Papa, para que él les diga qué es lo que se debe hacer. Por eso cuando está en problemas de paz llaman al Papa para que venga y diga qué es lo que se debe hacer. Alguien que les dé autoridad, que hable con autoridad. Y es lo que el hombre quiere escuchar debido a la caída, porque no sabe qué hacer. Es lo que busca en su estado de incertidumbre como resultado de la caída. Pero cuando encuentra la verdadera autoridad, de inmediato la escucha y está listo para seguirla. Pero la verdadera autoridad, y eso es lo que le sucede a esta mujer. Ella estaba viviendo una vida de adulterio. Toda su vida estaba equivocada. Era una existencia miserable y nadie podía ayudarla. Y por fin se encuentra con alguien que habla con autoridad. Si recuerdan, ella se interesó por la cuestión del lugar de adoración y nuestro Señor le dice: créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Está hablando con autoridad. En ese momento ella se queda callada. Y aquí hay uno que habla con autoridad y le dice: vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Ella admite en ese momento su autoridad, alguien que sentía y que podía seguir. Y al leer las páginas de los 4 evangelios encontrará que esto es lo que se destaca constantemente. Tenemos, por ejemplo, algunas de las historias del llamado de los discípulos. ¿Recuerdan? Pedro y Andrés con su padre están allí con los botes, las redes, haciendo el trabajo que hacen todos los días como costumbre. De repente aparece esta persona y les dice: sígame. Y simplemente lo dejaron todo y fueron tras él. Un hombre llamado Mateo estaba también sentado en la oficina de impuestos haciendo su trabajo, sin pensar en nada. De repente viene esta persona, viene y le dice: sígame, y él se levanta y lo sigue. ¿Qué es esto? Bien, como ven, esto es autoridad. Esto es lo que instintivamente atrae a los hombres en su estado y condición
perdidos. Es lo que el hombre ha estado buscando y no puede encontrar. De repente lo oye, lo reconoce y va tras él. Y por supuesto, la gente se dio cuenta de esto. Ustedes recuerdan al final del Sermón del Monte, cuando nuestro Señor habla, da este sermón, este gran sermón, y las últimas palabras, cuando Él termina, esto es lo que dice. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Y los que estaban escuchando ahí no eran todos sus discípulos, eran simplemente unas personas que estaban allí, pero reconocían que Él les estaba hablando con autoridad. Y este es un contraste muy interesante, porque ¿qué hacían los escribas? Bueno, los escribas lo que hacían era citar autoridades. ¿Y qué diferencia hay entre citar autoridades y ser la autoridad? Y todo el problema en la iglesia hoy día es que están citando autoridades. ¿Qué dice el presidente? ¿Qué dice el Papa? ¿Qué dicen las Naciones Unidas? Citando esto y aquello, citando autoridades. Pero esas no son las autoridades. Y lo digo con respeto por estas personas, pero la autoridad es la autoridad de Cristo. Y lo que la humanidad anhela es esta palabra autoritativa, esta palabra segura. Y solo hay una persona que puede darla, y esa es la persona bendita que conoció la mujer samaritana. Y por eso va a invitar a los conciudadanos a que vengan a conocerlo y escuchen lo que Él tiene para decir. Y gracias a Dios, esta misma persona da de su espíritu. Y gracias a Dios, porque es lo que así hace. Y cuando lo hace, puede hacer que incluso un ser humano hable con autoridad. Los predicadores pueden hablar con autoridad. Cuando usted escucha predicadores, por ejemplo, escucha a Steve Lawson o a Piper o MacArthur, escucha personas con una autoridad delegada de Dios por medio del Espíritu Santo. No son hombres especiales de alguna manera, son hombres comunes y corrientes, a los que el Señor le ha dado de su Espíritu, y ese Espíritu le ha dado la autoridad para hablar de Cristo. Es la autoridad que el Señor da a través del Espíritu Santo. Bueno, y nos preguntamos, ¿por qué necesitamos esa autoridad? La respuesta a esa pregunta es casi infinita. Solo les voy a dar algunas sugerencias y algunos consejos para que lo resuelvan por ustedes mismos. Pero ¿qué es lo primero de por qué necesita la autoridad? Bueno, por tranquilidad, ¿no? La mente está inquieta, la mente es curiosa, la mente busca entender al mundo, la mente busca entender la verdad. Los filósofos a través de la historia de la humanidad han tratado de dar respuestas autoritativas. Usted vaya y examine los filósofos, todos están diciendo de una cierta cantidad de cosas acerca de qué es lo que es el hombre, qué es lo que es Dios, qué es la vida espiritual, qué es el mundo. ¿Hay algún sentido en esta vida?, dicen ellos. ¿Tiene algún significado la vida que vivimos? ¿Hay alguna explicación de por qué estamos acá? ¿De qué se trata todo eso? ¿A qué nos va a conducir esta vida? La mente está mirando, buscando y no puede encontrar nada y está inquieta, está intranquila. Pero aquí por fin encontramos a uno que le puede dar descanso a la mente y poner fin a la búsqueda. Y es el Señor Jesucristo. Él dice, yo soy la luz del mundo. El que a mí me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Luego más adelante dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué quiere saber? ¿Qué quiere conocer a Dios? En realidad no hay una raza de personas que no tenga esa sensación de que existe algún ser supremo. Hay una búsqueda de Dios, como Pablo lo dijo a los atenienses allí en el Areópago, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando le hallen. Estaban buscando a Dios estas personas, a este Dios desconocido, como muchos lo hacen hoy, buscar al que no conocen y no lo pueden encontrar. No se puede, porque ningún hombre ha visto jamás a Dios. Entonces, ¿no hay esperanza? Sí hay. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Solo Él puede darle a conocer. Este es el Hijo que le ha dado a conocer. Cuando usted quiere ver quién es Dios, mire al Hijo. Puede especular,
Pero las especulaciones no satisfacen. Sabe que es especulación, y aunque los hombres puedan darla con arrogancia y confianza en sí mismos, sabe que no hay nada en ellas. Es solo su opinión, y ellos mismos inclusive van a cambiarla pronto, ya que todas las opiniones cambian constantemente. ¿Se acuerda de Nicodemo en el capítulo 3? Este hombre era un fariseo, prominente entre los judíos, era una de las autoridades. A él iban a buscar las verdades. Él, Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Él dice: sabemos, pero no sabía mucho en realidad. Así dijera que sabía. Así que nuestro Señor le dice a él y le dice: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeráis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí está la respuesta acerca de Dios. Aquí hay uno que eternamente ha mirado el rostro de Dios. Él estaba en el seno con Dios, Él estaba allí y ha descendido a este mundo para hablarnos de Dios y para sacarlo a relucir, por así decirlo, para guiarnos a la respuesta de quién es Dios, para darnos el conocimiento. Él es el que da inmediato descanso al hombre, porque es el único que puede darle esa tranquilidad. Y eso es lo más maravilloso que uno puede conseguir. Saber quién es Dios y no estar desconcertado en esta vida buscando cuál es su destino o quién es usted o quién es Dios. Estas preguntas tienen respuesta. Él las ha dado y Él las responderá y le dará luz y reposo a aquel que anhela esas respuestas. Se lo dijo un gran predicador en los años 1800, tratando de dar respuesta a esa pregunta. Dijo: ¿cuándo cesará todo mi esfuerzo?, decía él. Bueno, en Cristo encontró la paz intelectual y el reposo de la mente, y eso es lo que nosotros afirmamos. Todo el conocimiento está en Él, y todo lo que está aquí en este libro no significa nada más que la revelación de nuestro Dios, la revelación de Jesucristo. No significa, sin embargo, que lo entienda todo y que todo lo tenga listo. Pero todo está aquí. Aquí está la filosofía de la vida completa. No queda nada sin explicación, todo está ahí. Es la mente de Dios. No solamente son las palabras de Dios, es Dios mismo hablando al hombre. Una vez más el apóstol lo dice así: porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Él tiene la autoridad y por fin ha llegado a lo que buscaba. La búsqueda, el esfuerzo, el viaje llega a su fin mirando a la cara de aquel que tiene la autoridad, que es Jesucristo. Él puede decir con autoridad: lo sé. Y gracias a Dios no se detiene en darles tranquilidad y paz en el intelecto. Hace exactamente lo mismo con la conciencia. Y esto es un problema aún mayor, ¿no es así? Paz de conciencia, reposo de conciencia. Porque cuanto más sepa acerca de Dios, más problemas tiene con su conciencia. Porque Dios conoce todas las cosas. Y si su corazón le condena, Dios es más grande que su corazón. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Y cada uno de nosotros lo sabe, por muy ignorantes que sean de Dios. Hay una conciencia en cada hombre y los perturba y no puede deshacerse de ella y sigue preocupado. Y si la muerte o la enfermedad se acercan, le preocupan aún más. Estos días estuvimos en Bucaramanga y hablé con un pariente y le preocupa la muerte. Y le dije, como se lo digo ahora a ustedes, que la conciencia da un sentido de culpa, un sentido de indignidad, un sentido de vergüenza. Y la gran pregunta es: ¿cómo se puede calmar la conciencia?
Bueno, no se puede calmar en términos humanos. El hombre tiene sus respuestas simplistas y fáciles, pero no satisfacen. La gente trata de olvidarlo todo, pero no puede. Se precipitan hacia un placer o toman drogas o hacen lo que sea para calmar esa conciencia. Y luego tienen estas sectas que están enseñando esto y lo otro y dan una especie de satisfacción temporal. Pero siempre surge la pregunta, ¿qué puede hacer para calmar la conciencia? Y el cristiano responde, ¿no es así? El cristianismo sabe en quién se encuentra la paz de la conciencia y es en un solo lugar y es en una sola persona. Y es esta misma bendita persona. Que no importa lo que haya hecho, no importa lo que haya hecho, su conciencia está tranquila porque ha puesto todos sus pecados en él, que se la puede llevar y está libre de pecado. Y es lo que esta mujer encontró cuando habló con él. Él es el único que puede decir, venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Qué palabras tan gloriosas. Muchos se esfuerzan, sudan, ayunan, oran, están haciendo esto y lo otro, y cuando más lo hace, más ve la santidad del Señor y su propia indignidad, y llega al límite de sus fuerzas, y su conciencia está acusándolo, y tronando contra usted, y no puede hacer nada, y entonces conoce a esta bendita persona, como lo hizo Lutero, que después de afligirse toda clase de castigos para apaciguar su conciencia, escuchó esta dulce invitación hablando con autoridad. Mis hermanos y amigos, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él habla con seguridad, él habla con certeza y él ha hecho ciertas cosas. Él ha entregado su vida y por eso tiene paz para con Dios, por eso su conciencia se calma. Por tanto, habiendo sido justificados por la paz, tenemos paz por la fe. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es asombroso. Y por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condena. Bueno, porque en Romanos 8 nos está dando esta explicación, una explicación satisfactoria. No es una mera declaración de que está perdonado. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, 8.1, ya está. Y no hay autoridad más que la de Jesucristo hablando estas palabras. Esa una autoridad le dice que no puede estar seguro. Muchas personas piensan que no pueden estar seguros. Pero esto que encontramos acá es la seguridad, es la doctrina de la expiación. Y como Pablo lo argumenta en Romanos 3, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. 3:22, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Dios nos da el camino para el perdón. Y Dios sigue siendo justo y justifica al que cree en Dios, en Jesús. No hace de lado la ley, honra la ley, cumple la ley y por eso su mente puede estar satisfecha, su corazón está en reposo, su conciencia está tranquila. Aquí hay uno que se llevó sus pecados en su propio cuerpo al madero. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y esa es la verdad más grande que podemos entender, que trae el mayor gozo que un hombre puede conocer. Y solo el cristiano lo sabe. Esta mujer lo sabía. Ella lo entendió completamente. Pero él le había revelado todos los pecados que ella había cometido. Y ella sabe que él también es capaz de lidiar con ellos. Aunque siente la condenación en su conciencia, esa conciencia se tranquiliza. Y veamos algo más. Esta mujer era
sin lugar a dudas, consciente también de una nueva vida dentro de sí misma. Entonces, la autoridad no solo le da tranquilidad, le da paz de conciencia, sino que le da una nueva vida. Esto porque el perdón por sí solo no es suficiente. Necesitamos una nueva vida. Y mírela a ella. Mire el tipo de vida que había estado viviendo. El tipo de vida que había producido la miseria y la infelicidad, el rechazo social y probablemente muchas otras cosas. Pero al conocer a esta persona, no solo sabe que ha sido perdonada, sino que es consciente de este nuevo tipo de vida dentro de ella. Eso es todo, ¿no? No se puede ser cristiano sin esto. Un cristiano es alguien que ha nacido de nuevo, que ha nacido del Espíritu, que ha nacido de lo alto. Y de lo que esta mujer es consciente es que tenía nuevos deseos dentro de ella. El deseo de un nuevo tipo de vida. No era la vieja vida que había estado viviendo. Ella no sabía casi nada antes de la conversión. No tenía ningún deseo de nada mejor. Pero ahora hay algo nuevo. Ella ha mirado el rostro de la pureza y de la pureza duradera. Ha mirado a la santidad de Dios en el rostro de Jesucristo. Y ella tiene un deseo dentro de ella, un nuevo deseo de pureza y de limpieza y de castidad, de santidad que nunca había conocido antes. Y aquí ella es consciente de que esto lo tiene dentro de ella. Y eso es lo más importante. Es consciente del hecho de esto porque eso es posible para ella. Bueno, es realmente difícil para nosotros, ¿no es así? Darnos cuenta de la plenitud de los sentimientos que esta mujer tiene en ese momento. No nos lo revelan las Escrituras, no nos está dando todos los detalles, pero esto es el testimonio cristiano, es el común denominador de todos los que en realidad han sido transformados de la muerte, de las tinieblas a una nueva vida. Esta es la experiencia de todos los santos a lo largo de toda la historia de la iglesia. Este es, como puede ver, el milagro de Dios. Que una mujer que ha vivido esta clase de vida, que ha tenido 5 maridos y un hombre con el que está viviendo que no es ni siquiera su esposo, ¿cómo es que ella ahora confiesa a nuestro Señor? Esta mujer que ha estado viviendo esta clase de vida, no solamente quiere salir de eso y vivir una nueva vida, sino ella sabe que eso se puede hacer. No hace falta mucha imaginación para esto. Que a menudo ella se había vuelto miserable en esa vieja vida que había vivido. Lo había intentado probablemente muchas veces. Había tratado con resoluciones, como algunos de nosotros hacemos resoluciones. Ya no quiero hacer más esto. Había hecho esfuerzos y esfuerzos, pero volvía otra vez a lo mismo, otra vez a lo mismo. No podía hacerlo. Trata de liberarse de cualquiera de estas cosas que le atrapan, pero no puede hacerlo y fracasó, y eso es lo asombroso. Este es el efecto ahora del encuentro con el Señor Jesucristo, que Él no solamente crea dentro de usted el deseo de ser diferente, sino que le da la facultad, le da el poder para poder hacerlo. Él le transmite algo de su propia pureza, de su propia fuerza y de su propio poder. Y no solo eso, le da nuevas esperanzas, le da nuevas aspiraciones y deseos y lo que puede hacer, inclusive con ese poder. Y así, pues confía en Él. Y puede usted confiar en Él, en su protección, en su cuidado. Él pone en usted, de alguna manera, inconscientemente, una nueva fuerza, una nueva comprensión, un nuevo poder que le permitirá vivir esta vida gloriosa, porque le ha abierto los ojos. Y luego, de hecho, como ve, va más allá inclusive. Le da ahora una nueva visión de la vida misma y de su propio futuro. Y ya no depende de este mundo y de sus excitaciones y de sus placeres o de sus opiniones o de sus ideas y ires y venires. Es consciente de que aunque todavía está en este mundo, ya no pertenece a él. Y está viviendo a través de él y está viendo las cosas más allá de él. Y está viviendo como un extraño. Su ciudadanía ahora está en el cielo y es consciente de ello y siente de inmediato que pertenece a un nuevo reino. Es lo mismo como la mujer, como con cada uno de nosotros. Hemos sido transportados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Y ustedes, todos los que son creyentes, lo saben. No lo entiende todo completamente, sigue entendiendo,
pero es consciente de ello y así es capaz de ver esta vida nueva como de una manera diferente. Puede mirar hacia el futuro, ha limpiado su pasado, lo tiene en el presente y mira hacia el futuro sin miedo, sin alarma, sin terror, y recuerda que esto incluye la muerte y la tumba. El último enemigo del cristiano ya no tiene poder, ya no le aterroriza. Puede mirarla, la muerte, y decir: ¿dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la victoria es el Señor, y por eso damos gracias a Dios, porque Él le da la victoria. Y al final de todo eso, como ven, trae gozo. Esta persona tiene una gran felicidad y un gran gozo, la mujer. Ahora termino con esto porque esta es la conclusión inevitable. Y ese es el punto en el que, por supuesto, tenemos que probarnos a nosotros mismos con mayor seriedad y cuidado. Fíjese en el orden en que estoy poniendo estas cosas. El gozo es siempre el resultado y la conclusión de las cosas que he estado describiendo. La tranquilidad, la paz de conciencia, una nueva vida, y todo eso trae gozo. Es un gozo que es inevitable. Usted quiere hacerlo todo y todo lo hace con gozo, porque ha reconocido lo que ha sucedido. Ahora ha reconocido la autoridad de Cristo, se ha sometido a esa autoridad, reconoce o tiene ahora esa tranquilidad, ya no tiene que estar para aquí y para allá, ya sabe que su conciencia se ha calmado, ya sabe que tiene una nueva vida, y eso lo único que produce es gozo. Esta mujer que lo consiguió, lo entendió, a pesar de que era una mujer pecadora, fue transformada y cambió. ¿Y qué es lo que hace? Se apresura a compartir esto a las otras personas. Casi que se puede sentir la alegría y la felicidad y el entusiasmo de esta mujer. Algo que fue también espontáneo. Y en cierto sentido, la diferencia entre el cristiano y el fariseo, entre el cristiano y la persona religiosa, es que se mide por esa alegría. Puede ser muy religioso, pero si es religioso, no habrá mucha alegría. Al igual que los fariseos, tienen que pasar todo su tiempo siendo religiosos, tratando de agradar a Dios, justificándose a sí mismos, no tienen contacto con otras personas, no tienen nada que decirles, está tan preocupado por sí mismo y guardar lo que supuestamente tiene, que no tiene nada para dar a otros. No es feliz y no quiere hacer felices a las otras personas. Bueno, es muy diferente a esta mujer, la mujer samaritana, y es diferente al verdadero cristiano. ¿Ella qué hace? Va, invita a sus vecinos. Ven, regocíjense conmigo, les está diciendo. Si el pastor pierde unas de sus ovejas, va y las buscas, la encuentra y le dice: ven, únete y regocíjate conmigo en esto que es la salvación. Esto sucedió, si recuerdan, cuando un padre ha encontrado a su hijo, y lo encontramos en las Escrituras, y él ha vuelto a él como el hijo pródigo. Le pone el mejor vestido, mata al becerro cebado, hace un banquete, invita a la gente, y el hermano mayor, el religioso, el fariseo, no lo aprueba, no tiene gozo y no ve el motivo de regocijarse. Pero en el momento que uno realmente entiende estas cosas, hay un elemento poderoso. El hombre que es verdaderamente cristiano es un hombre que debe regocijarse, y si lo hace, quiere que todos los otros se regocijen con él. Eso es lo que le pasó a esta mujer. Y como ven, la prueba final que nos aplicamos a nosotros mismos esta mañana es precisamente esa. Así como el Señor Jesucristo lo hizo al llenarlos con el espíritu de regocijo y alabanza, se debe mantenerlo ahí, porque se puede ser un gran teólogo, pero sin alegría. Se puede ser un gran religioso, pero sin gozo. Se puede ser muy moral, pero ¿hay alegría? Esta es la característica peculiar del regocijo cristiano en el Señor. Y otra vez digo, como lo dice Pablo, regocijaos en el Señor. No hay mayor prueba de su conocimiento de Él mismo y de lo que afirma y de lo que Él ha hecho por ustedes que su gozo al entenderlo, de que se regocija en Él, de lo que Él ha hecho por sus almas. Y ya continuaremos hablando más de esto la semana entrante.
¿Quiere por favor inclinar su rostro que vamos a orar? Gracias, Padre, que podemos hoy gozarnos en esa salvación tan grande. Gracias que podemos ver a tu Hijo Jesucristo y lo que Él ha hecho en nuestras vidas y que podemos clamar, podemos orar, podemos alabarte y agradecerte por lo que has hecho en la vida de todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Si hay alguno en medio de nosotros que no ha creído, que no le ha salvado, Señor, te rogamos por su salvación. Te rogamos que hagas esa obra para que se pueda unir a nosotros y gozarse en esa salvación tan grande que hemos recibido. Que se pueda gozar en Cristo, que se pueda gozar en lo que Él provee, la tranquilidad de su conciencia. La tranquilidad, no tiene que estar buscando nada más, está todo en ti, Señor. Por esa nueva vida que le has dado. Gracias, Padre, porque esto solo lo podemos obtener por medio de tu Hijo Jesucristo. Amén.